Bienvenidos a Micrófono Administrativo. En este programa analizamos Derecho Administrativo y la función pública. Mi nombre es Alexander Linford, soy abogado, profesor de Derecho Administrativo y te voy a ayudar en este viaje. Lo primero que haremos es hablar de los sumarios administrativos. Hoy en día está de moda el sumario administrativo debido a las constantes comunicaciones de Contraloría señalando que debido a distintas fiscalizaciones hay funcionarios que estando con licencia médica han salido del país, han acudido a casinos de juego o que por otra parte esperamos a aquellos que han ido a estadios o han ido a conciertos, es decir, cada vez que queda un registro público, la Contraloría espera tomarlo para ver quiénes han incumplido el reposo por las licencias médicas. El sumario administrativo es la forma de perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y no es cualquier cosa. Ya las personas que han sido sometidas a sumario administrativo sabrán que para poder hacer un sumario administrativo hay que hacer todo un procedimiento administrativo sancionador que tiene que estar de la mano con el debido proceso. No saco nada con hacer un proceso administrativo si este proceso administrativo está mal hecho. Y de hecho la Contraloría General de la República ha señalado que hay distintas características que tiene que cumplir el procedimiento sumario con el fin de que este procedimiento sea válido. Y específicamente lo que hacen es analizar 3 puntos que los hablaremos al final de esta parte. Primero vamos a hablar del procedimiento propiamente tal. Y el procedimiento propiamente tal inicia con la notificación de que a ti te van a realizar un sumario administrativo. Para eso se te dan 2 días para poder recusar al fiscal y al actuario. ¿Para qué? Por si hay algún tipo de enemistad manifiesta que pueda afectar la imparcialidad, sea del fiscal o del actuario. En el caso de que sea del actuario, el que va a decidir si acoge o rechaza la recusación es el fiscal. Pero si ante quien tú presentas o tú intentas recusar al fiscal, el que tiene que resolver la recusación del fiscal es el mismo que tomó la decisión de nombrarlo fiscal, es decir, el jefe superior del servicio. En el caso de que cambien al actuario o cambien al fiscal porque acogen tu recusación, lo que tienen que hacer es notificarte la nueva designación. Una vez que tú te notifican, vas a declarar. En esa declaración, eso es una declaración indagatoria. El objetivo es saber más, conocer el por qué tú cometiste o hiciste las actuaciones por las cuales se te está cuestionando. Y ahí el fiscal te va a hacer distintas preguntas para tratar de ir configurando los hechos. Hay gente, y he escuchado muchas veces, que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Lo que conviene es guardar silencio. Pero hay que analizar la situación en realidad. Y hay que analizar la situación, ¿por qué? Porque a veces puede que valga la pena guardar silencio cuando quizás no hay antecedentes para que te lleguen a condenar. Pero en este caso, la Contraloría General de la República envía la información necesaria y las instrucciones necesarias para poder llegar a condenarte si es que tú efectivamente incumpliste tus deberes funcionarios. Entonces, por ejemplo, ya, tú dices, no, yo voy a guardar silencio. No salí, pero usted salió del país, no voy a guardar silencio. Pero usted estaba con licencia, no voy a guardar silencio. Mira, permítanme decirles que ellos cuando te están haciendo esas preguntas, ya tienen tu licencia, ya tienen el ingreso y la salida del país por parte de la PDI. Entonces, la verdad, mejor, desde mi punto de vista como abogado, en ese caso mejor cooperar, con el fin de después tratar de configurar un atenuante de colaboración con la investigación. ¿Por qué? Porque con tu declaración o sin tu declaración, lo más probable es que te vayan a condenar igual. Entonces la verdad es que yo llamo a cooperar en ese aspecto. Después de que se provoca la declaración, empieza a correr el tiempo y lo que hace el fiscal o lo que tiene que hacer es formular cargos. ¿Qué es la formulación de cargos? En la formulación de cargos te tienen que decir cuál fue la infracción que tú cometiste, por qué lo que tú hiciste constituye la infracción y cuáles son las normas a las cuales tú habrías transgredido. Es decir,
La Contraloría ha dicho que esta es una de las etapas cruciales de un sumario, porque esta etapa lo que permite es que el funcionario pueda defenderse. Y lo que le importa a la Contraloría no es en realidad quedarse con el poder punitivo que tiene el servicio. Lo que busca la Contraloría no es sancionarte ellos. De hecho, ellos mismos han dicho que no se meten en el fondo de los sumarios, pero sí en la forma, porque lo que busca la Contraloría es que el proceso sea justo. Entonces, si entendemos desde ya que el objetivo de la Contraloría es que el proceso sea justo, al menos los cargos tienen que contestar 4 preguntas, que son las preguntas necesarias para que tú puedas defenderte, que son qué, cómo, cuándo y dónde. Si alguno de los cargos no responde al menos esas 4 preguntas cuando tú empiezas a leerlos, lo más probable es que los cargos estén mal formulados, porque los cargos tienen que circunscribir y tienen que describir la situación perfectamente para que tú tengas derecho a defensa. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que una persona constantemente llega tarde al trabajo y él sabe que llega tarde, pero que y un día le llega una notificación por un sumario. Él pregunta, ¿por qué me están haciendo esto? No, es que no le puedo decir. ¿Por qué no te pueden decir? Porque todavía no te formulan cargos y ahí recién el expediente va a ser público para ti si estás siendo inculpado. Entonces, no te puedo decir. Pero a ver, te quiero hacer unas preguntas. ¿Usted llegó tarde? Sí, llegué tarde. Ya. Llega la formulación de cargos. Y en la formulación de cargos te dicen, señor, se le formula el cargo de haber llegado tarde. ¿Usted puede defenderse de eso? No puede defenderse de eso. ¿Y por qué no? Porque pongámonos en el caso que usted constantemente llega tarde. Y le dice, llegó tarde 3 días. Y usted sabe que ha llegado tarde 20 días en el mes. ¿Cómo se va a poder defender exactamente esos 3 días? Entonces el objetivo de los cargos es que usted pueda defenderse. A usted le tienen que decir haber llegado tarde los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26. O si no, no está completo. No está completo y no está bien descrita la situación. Si a usted le dicen eso, usted puede decir, es que el viernes 25 venía en el metro y hubo un apagón y el metro se detuvo. Entonces no es que yo haya querido llegar tarde y no haya querido excusarme, sino que no pude llegar antes porque existió esta situación. Pero si usted simplemente le dice, es que llegó tarde, usted no puede defenderse. Entonces, por eso es importante que cuando usted va a hacer sus descargos, que son la respuesta a los cargos para la cual usted tiene 5 días hábiles administrativos, es decir, de lunes a viernes, sin contar feriados, que se empieza a contar desde el día siguiente al que usted le llegó la notificación, porque los plazos son de días completos, usted en ese escrito diga, oye, no puedo contestar bien. ¿Y por qué no puedo contestar bien? Porque no está bien descrita el hecho, no está bien descrito el hecho, no está bien explicada la causal. Por eso no es solamente una cartita, como he dicho en otra instancia. No es que yo llegue y ponga, mire, no, le pido disculpas por haber llegado tarde. No, pues usted tiene que tener herramientas para defenderse. Esa es una de las cosas de forma. Por eso es importante una defensa de fondo, una defensa de forma y que también usted hable de las atenuantes que puede tener en el caso de que lo lleguen a condenar. ¿Y por qué es necesario hablar de las atenuantes? Es necesario hablar de las atenuantes porque toda sanción tiene que ser proporcional. Entonces tenemos estos 5 días para hacer los descargos. Y usted, si es que lo solicita y solamente en casos calificados, dice la ley, puede solicitar una ampliación de 5 días más para hacer sus descargos. Es decir, podría llegar a tener 10 días hábiles administrativos. Pero le voy a dar un consejo desde ya. No los pida. Actúe con los 5 días que le entrega la ley. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que tiene que calificar si su razón por la cual pidió los 5 días es de aquellas que la ley considera
considera calificadas para poder ampliarle el plazo. Entonces yo me pregunto algo. Si usted sabe que alguien lo está investigando de algo, si usted no confía mucho en el sistema, usted va a quedarse a merced de las manos de alguien y que esa persona califique el asunto y que vea a él si corresponde o no corresponde. Mejor hágalo en los 5 días. Ahí no depende de nadie, es un plazo que le entrega la ley. Entonces, hágalo así, 5 días. El fiscal puede abrir un plazo probatorio de hasta 20 días para hacer gestiones. Otro consejo: no espere a esos días que le pueden abrir o no pueden abrir para presentar la prueba. Si usted tiene documentación, preséntela al momento de hacer sus descargos. Ahí no le pueden decir que no. Pero después, si no le abren un periodo probatorio, puede que tenga problemas. Siempre hay que actuar aquí a la defensiva, porque usted está siendo acusado de algo. Entonces siempre actúa a la defensiva. Y actuar a la defensiva no es no declare, guarde silencio. No, eso no es actuar a la defensiva. Eso es actuar poco estratégicamente. Sino que lo que hay que hacer es, o actuar a la defensiva es actuar de la mano con los plazos que entrega la ley, sin dejar criterios de discrecionalidad para el fiscal. Fundamental desde nuestro punto de vista. Después de que usted hace los descargos, lo que procede es que el fiscal, una vez que termina el periodo de prueba, si es que decide abrir un plazo probatorio, es hacer su vista fiscal. Y esta vista fiscal es como una especie de sentencia, es como una máquina de razonamiento, es como un marco teórico. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que ver de qué se le está acusando. Tiene que agarrar los elementos que él pudo captar al momento de hacer su investigación. Tiene que agarrar sus argumentos de defensa. Tiene que agarrar la prueba que usted presentó para desvirtuar lo que el fiscal dijo en sus cargos. Y unirlo todo, hacer un análisis completo y determinar: ¿se vulneró o no se vulneró el deber funcionario? Y si se estima que se vulneró el deber funcionario, lo que corresponde en ese caso es que el fiscal proponga una sanción. Porque el fiscal no sanciona, el fiscal propone una sanción. ¿Para qué? Para que el jefe superior del servicio aplique esa sanción u otra sanción. Pero aquí hay algo bien interesante, que es que la Contraloría General, y por eso dijimos al principio que había algunas cosas de la Contraloría que íbamos a ir conversando, la Contraloría General de la República no se olvida de algo. No se olvida de que este sumario también es un procedimiento administrativo. Y un procedimiento administrativo está compuesto de actos administrativos. Y el acto administrativo tiene un deber fundamental. O las personas que hacen un acto administrativo tienen un deber fundamental. ¿Y cuál es ese deber fundamental? Fundamentarlo. Es decir, hacer el razonamiento que estamos hablando. No decir porque sí, porque se me ocurrió, vamos a aplicar esta sanción. Entonces, el deber de motivación del acto administrativo, este deber de fundamentación, también es absolutamente revisable por la Contraloría en un caso posterior si yo presento una reclamación de legalidad. Entonces ahí ya tenemos 3 espacios absolutos para revisar: la formulación de cargos, de que esté bien hecha, la vista fiscal y la resolución que aplica la sanción por parte del jefe superior del servicio. Pero ahí no termina el procedimiento sumario. De hecho, si usted en ese momento le aplican la sanción, usted va a la Contraloría y presenta una reclamación de legalidad en ese mismo minuto, al día siguiente que lo notificaron, ¿qué le va a decir la Contraloría? Sabe que no corresponde hacerlo ahora. ¿Y por qué no? Porque aquí solamente vemos actos administrativos terminales. ¿Qué quiere decir? Que ya se puso término al procedimiento.
Y lo que pone término al procedimiento es el hecho de no interponer un recurso de reposición en contra de esta resolución que aplica la sanción o la resolución que resuelve el recurso de reposición. Entonces ahí hay que esperar la resolución que resuelve el recurso de reposición. Y recién cuando tenemos esa resolución, que es la resolución que resuelve el recurso de reposición que yo puedo interponer ante la resolución que aplicó la sanción, yo recién puedo pedir una reclamación de legalidad ante la Contraloría. Ahora, ¿qué es la reposición? Porque eso igual es una pregunta interesante, pero el mismo nombre ya te dice qué es. Porque el jefe superior del servicio lo que hace es poner esta sanción mediante un acto administrativo. Y uno lo que hace es decirle a ese jefe superior del servicio, le dice, señor, ¿puede reponer la sanción? Es decir, ¿puede analizar nuevamente, por favor, los antecedentes? ¿Puede tener en consideración estas cosas que no fueron tomadas en cuenta al momento de que usted hizo el acto administrativo y ver si cambia, si repone su sanción? Y hay que tener en vista siempre algo. En el caso de que ese jefe superior tenga un jefe, exista un superior jerárquico, se puede presentar también un recurso jerárquico. Entonces, ahí el procedimiento administrativo sancionador no terminaría con la resolución del recurso de reposición, sino que con la resolución del jefe superior del servicio, como en el caso, por ejemplo, de los directores de los hospitales. Entonces, recién ahí, cuando se resuelve definitivamente este proceso sumario, podemos hablar de que podemos acudir a la Contraloría con una reclamación de legalidad. Insisto, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no estamos hablando de una apelación. La Contraloría no espera que usted le vaya a llorar la carta, sino que lo que espera la Contraloría es que usted le diga en qué momento se produjeron vicios de legalidad. Hoy en día la Contraloría no acepta cosas al azar. No es, mire, es que pasó esto, así, a grandes rasgos. No, hubo vicios en la formulación de cargos, hubo vicios en la vista fiscal, hubo vicios en la resolución que aplica la sanción, hubo vicios en la resolución que resuelve la reposición. Pero se necesita decir que hubo vicios y cuáles fueron los vicios y dónde están los vicios. Entonces, por eso es importante estudiar bien estos temas antes de poder hacerlo, porque no es una apelación. Hay que asumir que esto no es una apelación. No es que yo pueda ir a llorar la carta y me van a decir que sí. Tampoco la Contraloría le va a rebajar una sanción. La Contraloría lo que va a decir es, bueno, sabe que existe el vicio, perfecto. Entonces, ¿dónde se produjo el vicio? En la formulación de cargo. Retrotráigase todo hasta la formulación de cargo. Reintegren al funcionario a sus funciones, páguenle el sueldo de los meses que estuvo fuera mientras se tramitaba este recurso. Y el sumario va a seguir desde ese punto. Pero ojalá que ahora sea bien hecho. Y si es que yo decido no ir a la Contraloría con una reclamación de legalidad, sí puedo hacer otra cosa. Puedo presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Y ahí nos vinculamos con el segundo de los temas que vamos a hablar hoy día. ¿Por qué? Porque durante este año ya se han producido destituciones por salir del país con licencia médica. Y el día 16 de septiembre de 2025, en la Corte de Apelaciones de Arica, en la sentencia ROL 298 del año 2025, tuvimos ya una respuesta de lo que nos dice un órgano judicial ante este tipo de resoluciones de destitución. ¿Y cómo llegaron a eso? Mediante un recurso de protección. Este caso se trata de una funcionaria que llevaba 17 años trabajando en la Junji. Llevaba 17 años de carrera intachable. Tenía 2 patologías que estaban comprobadas. Tenía epicondilitis y fibromialgia. Y a ella le aplicaron la destitución por salir varias veces del país a Tacna.
Pero la Corte dijo, a ver, revisemos esto. El servicio tiene la posibilidad de dictar un acto administrativo, sí lo tiene. Perfecto. Pero hay un problema, que es que el servicio calificó de una falta grave a la probidad, habiendo razones para no hacerlo, dice la Corte. Entonces dicen que, primero, las causales de destitución son taxativas, están en el artículo 125 de la ley 18.834. Segundo, que viajar con licencia médica no está tipificado dentro de ese artículo y que, por tanto, aplicar la destitución es un acto ilegal y arbitrario. Señalan que la sanción fue desmedida, se ignoró la trayectoria intachable y, por otra parte, se vulneraron algunas garantías como la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a propiedad. ¿Qué nos dice la Corte con esto? La Corte nos dice que no es como lo han hecho algunos alcaldes, que es llegar y echar a todo el mundo, sino que lo importante es analizar caso a caso y ver de qué tipo de infracción estamos hablando. Porque también la Corte analiza y dice, a ver, ¿cuál fue el motivo de rechazo de la licencia médica? Haber incumplido el reposo. Entonces no pueden venir a decirme, razona la Corte, que lo que pasó aquí fue que la persona inventó una enfermedad para salir del país. Porque el único organismo técnico que nos dice que el rechazo fue por incumplir el reposo, no por inventar enfermedades. Entonces yo no puedo ir y generar algo que yo no puedo comprobar, que es que una persona generó toda una situación para obtener una licencia falsa o ideológicamente falsa para salir del país e ignorar el dictamen de un órgano especializado que dice que el rechazo de la licencia fue por incumplir el reposo. Entonces dice, usted sanciónenla por incumplir el reposo. Pero ya no hicieron el sumario para eso, no se formularon los cargos para eso. El cargo que se formuló fue por haber generado una situación para incumplir su jornada laboral mediante una licencia médica y haber viajado fuera del país. Que no es la situación que se puede desprender de la documentación que se entrega. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Bueno, ya que ese fue el cargo que le formularon, se absuelve. Y se terminó el sumario y no le aplicaron ninguna sanción. Al contrario, la Corte dice, ¿esto es un acto reprochable por la funcionaria? Sí, es reprochable lo que hizo la funcionaria, sin duda. ¿Pero se la acusó por eso? No. Entonces tienen que absolverla. Eso es lo interesante. Que hoy, a partir del 16 y de ahí en adelante ahora, vamos a empezar a ver cómo el Poder Judicial interpreta los sumarios administrativos que está llevando a cabo los órganos de la administración del Estado. Porque no puede ser que los órganos de la administración del Estado en estos casos tengan la última palabra. Ellos lo que están haciendo, y no se les olvide, lo que está haciendo un órgano de la administración del Estado es aplicar el poder punitivo del Estado, el poder sancionador. Es el mismo poder sancionador que se le aplica a una persona que comete un delito. ¿Por qué? Porque es la sociedad castigando a alguien. A una persona, por un delito, se le mete a una cárcel. A un funcionario, por haber afectado supuestamente la probidad administrativa de forma grave, se le destituye. Pero no es solo una destitución, y no se olviden de eso, sino que es una destitución con una inhabilidad de 5 años para trabajar en organismos públicos. Es decir, lo que hicieron fue sacarlo de la administración pública. ¿Cómo no va a ser eso una manifestación del poder castigador del Estado? Lo es, y por eso tiene que tener reglas claras. ¿Para qué? Para que los procesos y las sanciones se ajusten a lo que realmente señala la ley y al control judicial posterior de
las sanciones que puede llegar a aplicar un órgano del Estado. Otra cosa que quiero hablar es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que también es de este año, del 2025, pero acá se vincula un poco con lo que habla la Corte de Arica, pero aquí se hizo un análisis de una relación particular de trabajo, es decir, regida por el Código del Trabajo de una empresa cualquiera, donde se despidió al trabajador por un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo por haber salido del país estando con licencia médica. ¿Qué es lo que dijo la Corte de Santiago en ese momento? Que la relación laboral, y esto también en parte lo señala la Corte de Apelaciones de Arica en el fallo que vimos recién, pero la Corte de Santiago dice que la relación laboral, cuando existe una licencia médica, se suspende. Y si se suspende, no pueden existir incumplimientos de obligaciones contractuales en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la relación laboral está suspendida por la licencia médica. Entonces dice por otra parte que no hay que olvidarse, en el caso de los trabajadores por el Código del Trabajo, que el incumplimiento, para poder argumentar un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tiene que ser grave y tiene que ser un incumplimiento que rompa la confianza. Y ante la gravedad podemos decir que obviamente no toda inobservancia a un contrato es grave, no toda inobservancia al principio de probidad es grave, y no es que yo hoy esté generando esta escala, sino que esta escala existe hace mucho tiempo. Y por otra parte, lo que se requiere no es un daño sentimental con respecto a esta desconfianza, sino que lo que se requiere es un daño real, un riesgo cierto, una pérdida sustancial de la confianza. Entonces que finalmente, obviamente, que si es que yo viajo con licencia médica, dice la Corte de Santiago en este fallo de una relación de trabajadores privados, lo que dice es que esto no genera un incumplimiento contractual. Y no genera un incumplimiento contractual, ¿por qué? Porque la relación laboral está suspendida. Entonces, volvemos a lo mismo, que hay que tener ojo con qué. Y si usted es fiscal en los sumarios, ¿con qué hay que tener ojo? Con la proporcionalidad y con no inventarse historias. ¿Y a qué me refiero con no inventarse historias? Me refiero a que si usted no puede comprobar de que la persona se consiguió una licencia médica falsa, a la mala, para poder hacer un viaje, no lo ponga en su vista fiscal. Sabemos que existen las presunciones, pero la Corte ya nos dijo que no llega para tanto el asunto. Finalmente, para ir concluyendo esto, se vincula todo lo que hemos conversado con un dictamen de la Contraloría General del año 2013, el dictamen 85689, que acá lo importante es que cuando existe una contravención a los deberes funcionarios, hay que entender que para que exista una falta grave a la probidad, es necesario que exista dolo, tiene que existir la intención de dañar. Si no existe la intención de dañar, difícilmente yo voy a estar comprometiendo la probidad de forma grave de la institución. Porque si yo no tengo la intención, no lo puedo hacer. Es como, en este caso no se sancionaría la conducta del Chavo del 8. Lo hice sin querer queriendo. En este caso, lo que se requiere es que exista, o es al menos la teoría que estamos llevando adelante nosotros, es que exista un dolo para poder generar la falta grave a la probidad. Entonces, en este breve capítulo de hoy, lo que podemos ver es que dentro del procedimiento sumario no pueden existir arbitrariedades, porque las arbitrariedades a la larga son castigadas, sean por la Contraloría General de la República en un proceso de reclamación de legalidad, o sea, porque el acto fue considerado arbitrario o ilegal por la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección, una acción constitucional de protección, y eso provocó una vulneración de derechos. Entonces,
señores fiscales, hagan los procesos como corresponde. Porque después lo que sucede es que van a empezar a generarse las reversas de las destituciones mediante la Contraloría o mediante la Corte, sabiendo que eso también trae aparejado el pago de los sueldos de los funcionarios que estuvieron fuera del servicio durante el tiempo que la destitución surtió sus efectos. Así que bueno, gracias. Ese fue el primer capítulo de este nuevo podcast ligado al derecho y a la gestión pública. Muchas gracias.